Revelado, la increíble transformación de una mujer tras un sorprendente conflicto familiar. Valentina observaba desde la ventana de su tienda de abarrotes, el colorido paisaje del pueblo se dibujaba vibrante, pero ella se sentía atrapada en un cuadro gris. El aroma a tacos al pastor flotaba en el aire, un recordatorio constante de las raíces familiares que sostenían su vida. Había pasado años entre estanterías, pero su corazón anhelaba explorar el vasto horizonte de la psicología, de comprender y ayudar a quienes, como ella, sentían el peso de las expectativas familiares. El sonido del timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Eran dos vecinas que comentaban sobre los jóvenes del pueblo que se atrevían a salir, a despegar. Se necesita valor, decía una, y eso resonó en lo más profundo de su ser. El caos llegó cuando su madre cayó enferma. La incertidumbre la golpeó como una ola feroz. Valentina había sido el pilar de la tienda y ahora se sentía desbordada. Su padre, con su rígido sentido del deber, insistía en que permaneciera al lado de su madre, que ese era su lugar. Dediquémonos a lo que nos define, creía él. Pero, en ese instante, Valentina sintió que su vida se deslizaba como agua entre sus dedos. Ella quería ser más que la encargada de la tienda, quería ser alguien que transformara vidas. Pero el miedo a defraudar a su familia la paralizaba. Una tarde, mientras un cliente realizaba sus compras, escuchó a las vecinas hablar con fervor sobre las oportunidades de los jóvenes. «Es tu vida», decía una de ellas. Valentina sintió que le lanzaban un desafiante llamado. ¿Por qué no podía ser ella una de esas valientes? Su respiración se aceleraba a medida que el dilema la consumía. ¿Debería sacrificar sus sueños por cumplir con lo que su familia esperaba de ella? La conversación de las vecinas rebotaba en su mente, intensificando sus deseos, pero también sus temores. Ese momento crítico estalló en una discusión con su padre. «No puedo quedarme aquí, padre. Tengo sueños», había gritado. Él la miró con ojos de decepción, como si cada palabra de Valentina fuera una traición. La presión de su familia era como un peso muerto, y su corazón latía descontrolado. La lucha interna la desgastaba, girando en espiral sin respuestas. Estaba atrapada, entre lo que debía ser y lo que anhelaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina caminaba por las estanterías, frente a frascos de frijoles y cajas de cereal, y en cada uno de esos objetos veía sueños que se desvanecían. La enfermedad de su madre la empujaba a preguntarse, si ella no se atreve a explorar sus sueños, ¿qué pasará cuando su madre ya no esté? Y luego llegó la oportunidad inesperada. Su antiguo profesor regresó al pueblo, escuchó sus inquietudes y, sorprendentemente, le ofreció su apoyo. ¿Pero podría ella realmente alzar el vuelo? Los secretos sobre su madre que empezó a descubrir, revelando un mundo de anhelos olvidados y sueños sacrificados, quedaron como una sombra en su mente. Estaba en la línea de fuego, y la pregunta crucial quedó suspendida en el aire: ¿luchar por sí misma o ceder a la tradición? Esa tensión se intensificó, envolviendo todo su ser. El camino hacia su verdad estaba lleno de incertidumbres y cada decisión pesaba más que la anterior. ¿Logrará Valentina encontrar su voz y romper esas cadenas? Valentina se encontraba en un momento decisivo. La oferta de su antiguo profesor, quien había sido una figura clave en su vida académica, se proyectaba como una luz tenue pero incandescente en medio de su tormenta interna. Aquellos días de clases donde absorbió conocimiento sobre la mente humana le parecían lejanos, casi como un sueño olvidado. Sin embargo, ahora, ese sueño se entrelazaba con la realidad de su situación. Tenía la oportunidad de volver a encaminar su vida, pero el peso de las expectativas familiares se cernía sobre ella como un manto pesado. La tienda de abarrotes, que durante años había sido su refugio y prisión, se convirtió en un campo de batalla emocional. Aquí se libraban todas sus luchas. Valentina comenzó a observar con más atención las interacciones de los clientes, descubriendo su frustración, sus alegrías, sus anhelos. Cada cara era un espejo de lo que ella deseaba ser, pero que aún no había logrado. Con cada compra que pasaba por la caja, sentía el impulso de conectar con ellos, de entender sus historias.
Esa empatía latente se convertía en un fuego que alimentaba su deseo de estudiar psicología. Decidida, Valentina se sentó una noche a planear su posible futuro. Sacó papel y lápiz y escribió una lista de pasos. Entre ellos, asistir a una universidad y formarse como psicóloga. Pero, ¿cómo podría lograrlo con sus responsabilidades actuales? La tienda demandaba su tiempo y atención, y su madre estaba en una condición tan frágil. La primera línea de la lista era clara: encontrar apoyo para su madre. Necesitaba asegurarse de que, al menos por un tiempo, pudiera contar con alguien más. Llamó a su profesor y le compartió su conflicto. Él la escuchó pacientemente y le sugirió que buscara ayuda en la comunidad, quizás algún servicio de salud local que pudiera ofrecer cuidado a su madre. La idea se instaló en la mente de Valentina como una solución viable. Le dio un plazo para evaluar qué podía hacer por su madre y, a su vez, para comenzar su búsqueda educativa. Era el primer paso hacia lo desconocido y el primer hilo que desharía la tela de su vida actual. Cuando finalmente se sentó con su padre para discutirlo, la tensión era palpable. En lugar de apenas expresar su deseo de estudiar, decidió ser más directa. «Papá, necesito tu apoyo. Estoy buscando ayuda profesional para mamá, mientras yo me preparo para mis exámenes», explicó, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. La respuesta de su padre fue menos que entusiasta. «Esto es una distracción. Te has convertido en desconectada de lo que realmente importa», replicó, con ese tono que la había seguido durante toda su vida. Valentina sintió el nudo de la frustración. Pero en ese momento, tomó la decisión de dejar de lado el miedo. «Lo que importa, papá, es que estoy luchando por un futuro que nos podría beneficiar a todos. No quiero repetir los errores del pasado. No quiero ser un sueño olvidado», se atrevió a decir, con un tono inesperado de firmeza. ¿Qué pasaría si su padre nunca entendiera? La rabia y la tristeza se mezclaban en una tormenta emocional que nunca había sentido antes. Con cada paso que daba hacia sus sueños, la balanza de su vida comenzaba a inclinarse. Se sentía un poco más ligera, como si los sueños que una vez consideró imposibles comenzaban a materializarse. Sin embargo, la angustia de su familia permanecía como una sombra, deslizando la incertidumbre sobre su futuro. Cuando la noche caía, Valentina se sentó a revisar los documentos de inscripción que había descargado. Sin embargo, tras la emoción de sus pasos firmes, una voz interior la cuestionó: ¿sería suficiente? Sin advertirlo, se había prometido no rendirse, pero la duda la asaltaba con fuerza. La noche fue testigo de su lucha interna mientras las preguntas flotaban: ¿podría realmente enfrentar las adversidades que aún le aguardaban? Y así, ante la indecisión, Valentina sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Cómo podría asegurarse de que su futuro no quedara atrapado en la sombra de su pasado? En ese instante de incertidumbre, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era una notificación sobre un seminario de psicología en línea, y el plazo de inscripción expiraba al día siguiente. La decisión estaba al borde de la acción, y su corazón palpitó con la emoción del cambio inminente. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, iluminando la habitación de Valentina y revelando un caos ordenado de papeles y libros. La notificación en su teléfono resonaba en su mente como una campana, marcando el momento crítico que había esperado. La inscripción del seminario se convirtió en un imperativo, una oportunidad que no podía dejar escapar. Pero, a su vez, la presión de su realidad la abrumaba. Se sentó en la mesa, lápiz en mano y una hoja en blanco frente a ella. Decidida a trazar un plan concreto, comenzó a escribir. Asistir al seminario, anotó con firmeza, sintiendo una chispa de energía. A cada palabra que plasmaba, la sensación de poder se intensificaba. Pero el siguiente ítem la hizo dudar: hablar con mamá sobre el cuidado. El pensamiento intimida: su madre siempre había sido su roca, una figura de fortaleza, pero la enfermedad había empezado a erosionar su imagen. Sin embargo, era hora de enfrentar conversaciones difíciles, de mostrarle que los cambios eran necesarios. «No puedo dejar que mi miedo haga esto por mí», se dijo con determinación, aún sintiendo un nudo en el estómago. Eran las primeras horas del día, un tiempo en el que la ciudad aún despertaba. Valentina decidió que esa mañana sería testigo de su valiente resolución. Al salir de la tienda, sintió el aire fresco acariciar su rostro. Se encontraba en transición entre su vida anterior y esa que anhelaba, un cambio que sería tanto espiritual como físico. El viaje hacia el centro de salud comunitario donde podría encontrar apoyo para su madre le pareció eterno.
Cada semáforo en rojo se convertía en un obstáculo, una manifestación de las dudas que persistían en su mente. Al llegar al lugar, sintió la necesidad de revalidar su propósito. Soy más que las expectativas familiares, se repetía, intentando ahogar la rutina aplastante de años. Después de varias llamadas, la administración le ofreció una cita para organizar el cuidado complementario de su madre. La planificación se convertía en su aliado, una nueva estructura de vida donde ya no era solo la hija de una mujer enferma, sino Valentina, la futura estudiante de psicología. Sin embargo, lo que no esperaba era el eco de su padre en cada paso. Su desaprobación resonaba en sus pensamientos, interrumpiendo la música de su determinación. Al volver a la tienda, la pesadez de la conversación que había tenido con su padre la siguió. A pesar de la resistencia, tenía que confrontar no solo a su padre, sino también a sí misma. La incomprensión no es una excusa para no avanzar, se dijo, alimentando una llama interna que había estado encendida. La empatía que tanto había observado en otras personas ahora cobraba más significado. Ya no se trataba solo de sus aspiraciones, sino de transformar el sufrimiento ajeno en impulso personal. Al caer la noche, un silencio abrumador la envolvió mientras revisaba los documentos del seminario. La fecha límite se avecinaba, y la incertidumbre volvía a asaltarla. ¿Qué pasaría si no tengo lo que se necesita?, se preguntó, y en ese cuestionamiento, un pensamiento inesperado se presentó, la posibilidad de que era sola pero no aislada. Cada esfuerzo que emprendía no era solo por sí misma, sino por aquellos que también enfrentaban sus propias batallas. El amanecer del día siguiente prometía un cambio tangible. Decidió, finalmente, inscribirse en el seminario, empujando sus temores más allá de la frontera del confort. En el momento en que pulsó el botón de enviar, sintió el peso de las expectativas disiparse. La incertidumbre había encontrado un aliado en su decisión, y por primera vez, la idea de ser psicóloga no solo palpita en su mente, sino también en su corazón. Pero al cerrarse una puerta, una nueva ventana se abría. Un correo llegó a su buzón. Era una invitación para un concurso académico sobre investigaciones en psicología, donde los ganadores recibirían becas. La pregunta que flotaba en su mente ¿era el momento adecuado para desearlo todo? La chispa del desafío volvió a encenderse. Estaba lista para el siguiente paso, pero ¿podría manejar las exigencias de un concurso mientras cuidaba de su madre? La luz del sol atravesaba la ventana, y Valentina se despertó sintiéndose diferente, casi como si una nueva versión de sí misma emergiera. La invitación al concurso había encendido en ella una chispa que había estado latente. Mientras preparaba su desayuno, cada actividad cotidiana parecía infinitamente más significativa. Hoy es un día de decisiones, pensó, con un nudo en el estómago que era tanto de ansiedad como de anticipación. Después de comer, Valentina decidió que necesitaba un enfoque estructurado para avanzar. Tomó una hoja en blanco y comenzó a delinear un plan sobre cómo manejaría el concurso junto al cuidado de su madre. La primera línea fue clara: definir mi horario. Era fundamental establecer límites, y al hacerlo, sentía que recuperaba un control que había creído perdido. Si quiero ser psicóloga, debo priorizar, murmuró para sí misma mientras trazaba un cronograma. La idea de ser una estudiante a tiempo completo mientras cuida de su madre la llevaba a una encrucijada emocional. ¿Era egoísta querer tanto? Se enfrentaba a la expectativa social de una hija abnegada. Aún así, recordó que su felicidad no podía ser un lujo. Cuidar de mí también es cuidar de ella, se convenció. Con cada oración que escribía, su confianza crecía, pero también lo hacía la presión. Se preguntaba si tenía las habilidades suficientes para destacar entre otros competidores. Sin embargo, ese pensamiento se desvanecía rápidamente, reemplazado por la convicción de que su vivencia personal la equipaba con perspectivas únicas a las que otros no tenían acceso. Al llegar la tarde, se sentó en su escritorio, organizando los artículos que había recopilado sobre el tema del concurso. Quería proponer una investigación que explorara la relación entre el cuidado familiar y el bienestar psicológico. Mientras escribía, cada palabra parecía resonar con su propia experiencia. A medida que el conocimiento se transformaba en una reivindicación personal, Valentina se dio cuenta de que su historia no era una carga, sino una fuente de fortaleza. De repente, su teléfono sonó. Era un mensaje de su madre preguntándole si iba a estar en casa esa noche. La ansiedad se apoderó de ella por un instante. ¿Cómo podría explicarle que necesitaba tiempo para ella misma sin que su madre se sintiera herida? Pero el deseo de ser lo mejor para ambas prevalecía. Mamá, estoy ocupada trabajando en un proyecto.
Te prometo que después de esto, te dedicaré todo mi tiempo, respondió, sintiendo que por primera vez estaba poniendo su voz en medio del ruido familiar. Cada día, mientras honraba su propio crecimiento profesional, surgían nuevas tensiones en la dinámica con su madre. Valentina empezó a cuestionarse si su decisión de perseguir la psicología se volvía un acto de rebeldía ante la estructura familiar que había conocido. La idea de desear algo más que el rol tradicional que siempre había jugado la perturbaba, pero también la emocionaba. Con cada pequeño avance, se sentía más conectada a su propósito. Estaba lista para convertir su dolor y su lucha en una fuerza transformadora. Aunque el camino se tornaba cada vez más desafiante, cada paso que daba se sentía como una victoria personal. Una noche, mientras revisaba su propuesta para el concurso, una pregunta la atravesó: ¿qué pasaría si ganar significara perder la conexión con mi madre? Esa inquietud la llevó a una nueva reflexión. Valentina sabía que lo siguiente requeriría una profunda conversación con su madre. Necesitaba claridad, y también la posibilidad de que ambas pudieran soñar juntas, aunque ello significara enfrentar temores compartidos. ¿Podría Valentina afrontar este desafío personal sin desestabilizar su vínculo familiar? A medida que el día del concurso se acercaba, la presión comenzaba a intensificarse, y con ella la certeza de que debía abrirse a su madre de una manera totalmente nueva. La dualidad de la ambición y la responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero la ansiedad se transformaba en un motor. El momento decisivo se aproximaba. Valentina se encontraba al borde de una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de su madre. ¿Se atreverá a enfrentarse a la verdad sobre sus sueños y su familia? Valentina se sentó a la mesa, el papel en blanco frente a ella parecía más un muro que un lienzo en blanco. Era hora de enfrentar la realidad que la había estado acechando, aquella conversación que la invadía tanto como el deseo de seguir adelante en su camino. Miró el reloj, cada tic resonaba como un recordatorio de que el tiempo no se detendría por ella. Las palabras adecuadas escapaban de sus pensamientos, dejándola con una sensación de vulnerabilidad que le provocaba una mezcla de miedo y determinación. Su mente giraba en torno a las posibles reacciones de su madre. Había observado cómo su madre había sacrificado tantas cosas por ella, y ahora, al dar un paso hacia su propio futuro, temía que el cambio pudiera interpretarse como deslealtad. ¿Y si mi búsqueda de una vida profesional crea una distancia insalvable entre nosotras? Reflexionó con angustia. La idea de construir su identidad frente a una figura tan significante la colocaba en un hilo delgado entre el deseo y la culpa. Sin embargo, en esa misma angustia empezaba a brotar una nueva voz interior, una que declaraba que el crecimiento personal no se trataba de traicionar, sino de enriquecer su relación. Valentina tomó una decisión: se atrevería a ser transparente, a mostrarle a su madre no solo sus ambiciones, sino cómo éstas podían entrelazarse con su historia compartida. El día siguiente amaneció con el mismo sol radiante que había iluminado su primer día de reflexión. Cada rayo parecía un estímulo para actuar, y aunque la tensión había permanecido en su pecho, la determinación también floreció. Luego de preparar el desayuno para ambas, Valentina sintió que cada ingrediente que mezclaba estaba cargado de propósito. La cocina se convirtió en un espacio de rituales, donde las frutas y cereales parecían codificar una narrativa de nuevos comienzos. A medida que su madre entró en la cocina, Valentina buscó las palabras adecuadas pero se olvidó de su resistencia emocional. Al mirar a su madre, identificó la lucha en su rostro y la fragilidad de su estado emocional. Estaban ambas atrapadas en un ciclo de deseos no expresados. Decidió que era tiempo de romper la burbuja. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo, su voz temblaba pero firme. La mirada de su madre se intensificó, como si pudiera ver a través de la fachada que Valentina había construido. «Es sobre la universidad». «Te he notado inquieta», replicó su madre, con un tono que contenía una mezcla de preocupación y amor. Valentina respiró hondo, el instante estaba cargado de emoción. «Sí, quiero hacer algo más con mi vida. Quiero ser psicóloga. Pero tengo miedo de lo que eso significará para nosotras». Las palabras brotaron con sinceridad. Explicó su visión, el propósito que le daba esperanza y el anhelo por construir una carrera que le permitiera ser una mejor versión de sí misma, no solo para ella, sino para ambos. En esos momentos, se sintió vulnerable, pero también liberada al sacar del interior su verdad. Cada sílaba cargaba el peso de una vida compartida que ahora pedía respeto y reconocimiento. La respuesta de su madre no llegó inmediatamente. A Valentina le pareció una eternidad observar las emociones danzar en el rostro de quien siempre había sido su mayor apoyo. Finalmente, su madre miró al suelo y dijo: «Siempre has sido mi prioridad, Valen.
pero también tengo miedo. El miedo a perderte en esta búsqueda, pero también a perderme a mí misma. Ese pequeño momento de claridad iluminó algo en Valentina. Sus emociones eran una mistura de amor y temor compartidos, juntas podrían crear un nuevo camino. Podemos hacerlo juntas. Esta no es solo mi meta, sino nuestra historia. La conversación dejó un eco en la sala, las palabras de Valentina abrazaban la incertidumbre, pero también despertaban nuevas posibilidades. Sin embargo, el futuro seguía siendo inestable, una tierra de oportunidades y temores. Mientras ambas mujeres se abrazaban, Valentina supo que el reto más grande aún estaba por venir. La presión del concurso comenzaba a mezclarse con la presión de definir su nuevo rol. Y en la profundidad de su mente despertaba una pregunta inquietante: ¿cómo podría equilibrar su nuevo sueño con la necesidad de cuidar del lazo familiar que siempre había sido su refugio? El dilema del bienestar personal frente al bien colectivo empezaba a apoderarse de sus pensamientos. ¿Podría ser capaz de mantener ese equilibrio sin romper lo que tan cariñosamente había construido con su madre? La travesía apenas comenzaba. La mañana siguiente, Valentina despertó con una energía renovada. La conversación con su madre había dejado huellas profundas, pero también espacios de luz que invitaban a la reflexión. Había tomado la decisión de buscar su camino, pero ahora sentía que debía actuar con precaución. Sentada en el borde de su cama, comenzó a planificar su enfoque hacia la universidad. Tenía que encontrar un equilibrio entre su ansia de alcanzar sus metas y la necesidad de cuidar su conexión familiar. Se levantó y se dirigió a la mesa de estudio donde había trazado un mapa mental de lo que deseaba lograr. Colocó su libreta delante y comenzó a escribir: objetivos para la universidad, destinos profesionales, cómo abordar a mi madre en cada paso del camino. Todo lo que había aprendido en sus lecciones de crecimiento personal resonaba en su mente. Como en un ejercicio psicosociológico, Valentina buscaba formas de integrar sus aspiraciones con una comunicación efectiva hacia su madre. Decidió, entonces, establecer una reunión semanal con su madre. Quería hacer de estos encuentros un espacio seguro donde se pudiera hablar de sus miedos, esperanzas y diversos cambios en sus vidas. No solo serviría para compartir avances académicos, sino que podría ser una oportunidad para que ambas compartieran sus sentimientos y fortalecieran su vínculo. Esa idea, más que un simple acuerdo, la motivó a avanzar con metas concretas. Sin embargo, en medio de su planificación, el estrés comenzó a acumularse. Las pruebas de ingreso a la facultad se acercaban, y Valentina empezó a cuestionar la cantidad de tiempo que realmente podría dedicar a sus estudios sin descuidar sus responsabilidades caseras. En su mente, surgió el miedo a no cumplir con ninguno de los dos círculos, su ambición personal, enfrentada a la expectativa de ser una hija atenta. Consciente de esta presión, decidió hablar con su madre sobre su planificación. Le propuso una discusión abierta acerca de cómo dividir las tareas del hogar, para que ambas pudieran concentrarse en lo que realmente querían. Fue una declaración sencilla, pero Valentina sintió que su voz temblaba al expresar lo que parecía el primer derrumbe de la sombra de la necesidad autoimpuesto de ser perfecta. Su madre, al escucharla, frunció el ceño y expresó su preocupación. Valen, siempre estás buscando la manera de darlo todo, no quiero que sientas que fallas. Soy yo quien quiere que tengas libertad para perseguir tus sueños. En aquel instante, el ambiente cambió. Valentina comprendió que necesitaba tener esa conversación no solo para compartir sus pensamientos, sino para fomentar un diálogo bidireccional que fortaleciera su relación. Con el tiempo, sus diálogos comenzaron a ser menos tensos. Al compartir libros, técnicas de estudio y horarios, ambos empezaron a crear un espacio de colaboración. Compartían notas y discutían sobre sus días. El crecimiento emocional de Valentina se reflejaba en su madre, quien parecía estar haciendo un viaje de autodescubrimiento paralelo, algo que le generaba satisfacción. Sin embargo, algo seguía persistiendo en el fondo de su conciencia: la próxima evaluación para la universidad era inminente. La presión aumentaba a medida que se acercaban las fechas límite. La ansiedad se intensificaba en su pecho cada vez que pensaba en el impacto que tendría su desempeño en su futuro. La lucha por equilibrar sus responsabilidades familiares y sus aspiraciones personales se intensificaba. Los ecos de dudas volvían a asomarse a su mente. Mientras tanto, una oportunidad inesperada apareció frente a ella: una charla abierta con un destacado psicólogo en su comunidad. La posibilidad de interactuar con alguien exitoso en el campo que anhelaba parecía un gran paso. Sin embargo, ¿podía asistir sin dejar atrás el cuidado de su madre? El dilema se hacía palpable. Valentina se encontró frente a una encrucijada y sabía que debía tomar una decisión.
Tal vez era el momento adecuado para demostrar hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su propio desarrollo personal. Pero, simultáneamente, comenzaba a cuestionar si esa decisión podría poner en riesgo el nuevo equilibrio que había estado construyendo. Con el corazón acelerado, se preguntó si realmente podría tener lo mejor de dos mundos. ¿Estaría dispuesta a arriesgar la conexión que tanto valoraba por una oportunidad que podría no repetirse? La incertidumbre comenzaba a transformar cada emoción en un torrente de posibilidades. ¿Sería la charla con el psicólogo la experiencia que la despejara las dudas o cimentara permanentemente su conflicto? El futuro se acercaba rápidamente y Valentina sabía que debía elegir su camino, enfrentándose a las repercusiones de sus decisiones y anhelos. Valentina se sentó en su escritorio, el ambiente a su alrededor resonando con la energía de su inminente decisión. La charla con el psicólogo no era solo una oportunidad, representaba un hito fundamental en su búsqueda de identidad y éxito. Pero la presión de gestionar su papel como hija la mantenía en un estado de constante indecisión. Mientras sostenía su bolígrafo, el temor y la emoción se entrelazaban en su mente, creando un laberinto de pensamientos confusos. Durante días, el dilema la había consumido. Sabía que asistir a la charla podría brindarle una perspectiva valiosa sobre su futuro. Como aspirante a psicóloga, interactuar con alguien que había recorrido el camino profesional que ella deseaba seguir era crucial. Sin embargo, la imagen de su madre, sentada sola en la cocina, esperando alguna señal de apoyo, la abrazaba en un remordimiento silencioso. Valentina tomó una respiración profunda y decidió que era hora de evaluar con claridad lo que realmente quería. Necesitaba presencia, un momento a solas para reflexionar. Fue al jardín, un espacio que siempre había representado un respiro para ella. Las flores estaban en flor, iluminadas por la luz del sol, y sintió un subidón de energía recorriendo su cuerpo. Era un recordatorio de que también ella podía florecer. Con el corazón latiendo intacto, comenzó a escribir. En una hoja, enumeró sus metas: querer ser psicóloga, ayudar a otros, promover el bienestar emocional. En otra, anotó sus miedos: la culpabilidad de dejar a su madre, el temor a la decepción, la posibilidad de fallar en sus estudios. Mirando esas listas, comprendió que los miedos eran parte del proceso, algo que la impulsaba hacia la autoafirmación. La conversación con su madre había sido un punto de inflexión. En cierto sentido, Valentina había comenzado a descubrir el poder de la vulnerabilidad. Hablar sobre sus ansias y frustraciones le había permitido articular sus deseos y, a la vez, compartir la carga emocional que llevaba. Esa conexión había sido un cambio inesperado, así que se preguntó por qué no podía involucrar a su madre en este nuevo desafío. Decidió que el próximo paso sería muy claro: invitar a su madre a que la acompañara al evento. Esto no es solo para mí, creo que sería enriquecedor para ambas, pensó. A medida que esta idea tomaba forma en su mente, Valentina se dio cuenta de que su madre podría beneficiarse de la experiencia tanto como ella. La posibilidad de fortalecer su vínculo mientras exploraban juntas un mundo que las intrigaba se volvió cada vez más clara. Sin embargo, esa revelación no venía sin miedo. La incertidumbre en el rostro de su madre podría ser un obstáculo. ¿Cómo podría presentar esta idea sin provocar más inseguridades en su relación? Valentina comprendió que debía preparar también su defensa emocional, argumentando que el crecimiento personal no era una amenaza, sino un camino para seguir apoyándose mutuamente. Esa noche, Valentina se sentó de nuevo con su libreta, concentrándose en cómo articular su propuesta. La clave estaba en ser clara y enfocarse en los beneficios de asistir juntas. Con cada palabra que escribía, su determinación crecía. Todo el trabajo que había hecho en meses anteriores la había llevado hasta aquí, pero también entendía que los cambios, aunque positivos, pueden causar inquietud. Al día siguiente, con la emoción corriendo dentro de ella como una corriente eléctrica, abordó el tema con su madre mientras preparaban el desayuno. La conversación comenzó con suavidad, pero con un propósito claro. A medida que planteaba la idea, observó cada reacción de su madre. Valentina no solo estaba buscando un recurso externo, estaba intentando abrir una puerta en la que ambas pudieran crecer. No obstante, el momento culminante llegaron las palabras de su madre: Valentina, ¿y si no estoy lista para esto? El eco de esa pregunta resonó, creando un estruendo en su interior. ¿Estaba su madre realmente preparada para acompañarla en su camino? La incertidumbre se apoderó de ella de nuevo, desafiando la confianza que había estado cultivando. En ese instante, Valentina se encontró ante una nueva encrucijada. Tendría que decidir si enfrentaría estos temores y buscaría el apoyo para ambas en este viaje,
o si dejaría que los miedos dictaran su camino una vez más. La lucha interna por equilibrar sus deseos y la realidad de cuidar a su madre manifestaba un conflicto que la llevaría a confrontar no solo sus miedos, sino la esencia misma de su familia y sus aspiraciones. La conversación podía cambiar el rumbo de sus vidas, pero también podía ser un punto de quiebre. ¿Estaba preparada para empujar a su madre hacia el cambio, a arriesgar el nuevo equilibrio que lograron construir? La respuesta permanecía en la penumbra, dejando a Valentina sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con el alma latiendo fuertemente, se dio cuenta de que el viaje hacia el autodescubrimiento estaba recién iniciando y una decisión crucial aguardaba en el horizonte. Valentina se levantó de la mesa, el eco de las palabras de su madre todavía retumbando en su mente como un tambor distante. La confusión se mezclaba con una nueva chispa de determinación. Salió de la cocina y se dirigió a su habitación, donde el espacio se convirtió en una burbuja de introspección. Necesitaba analizar no solo lo que quería, sino también cómo el temor de su madre podría reflejar sus propios miedos ocultos. Se sentó en la cama, el cuaderno ahora reposando en su regazo. Las palabras que había escrito hasta ese momento parecían más significativas que nunca. ¿Era posible que el miedo a la decepción que sentía la llevara a asumir una responsabilidad que no le correspondía? Quizás su crecimiento personal no solo implicaba ayudar a su madre, sino también reconocer que el viaje hacia su propia independencia era igualmente esencial. Con el bolígrafo en mano, trazó un nuevo esquema en la página. Esta vez, no solo se trataba de sus metas y temores, sino de entender cómo su crecimiento personal podía tener un impacto directo en la vida de su madre. Decidió que era crucial que ambas comprendieran que los cambios no debían ser vistos como amenazas, sino como oportunidades de extendido crecimiento mutuo. La complejidad de sus emociones se transformó en un espacio fértil para el autodescubrimiento. Al día siguiente, tomó el valiente paso de plantear sus inquietudes a su madre de forma abierta y honesta. Mientras organizaban la ropa para el día, Valentina se detuvo y dijo: «Mamá, creo que nuestros miedos se entrelazan. No quiero que mis aspiraciones se sientan como una carga para ti». Esa momentánea vulnerabilidad encarnó una conexión que necesitaban explorar, un puente que podía llevarlas hacia una nueva realidad. Su madre, visiblemente sorprendida, la miró con una mezcla de ternura y desasosiego. «Valentina, he estado tratando de ser fuerte para ti, pero a veces me siento perdida. Lo último que quiero es ser el motivo por el cual no sigues tus sueños». Era como si una niebla pesada comenzara a levantarse entre ellas, revelando una claridad que antes parecía inalcanzable. La conversación se expandió en la cocina, cada palabra intercambiada simbolizando una nueva capa de entendimiento. Hablar sobre la crianza, los sacrificios y los sueños buscados desde el fondo de su corazón profundizaron el lazo entre madre e hija. Sin embargo, en cada frase también emergía la fragilidad del equilibrio que habían construido. Se dieron cuenta que la conversación era solo el principio de un proceso muy necesario. Lo que Valentina no había anticipado fue el siguiente reto que se evidenciaría a través de esa apertura emocional. La tensión aún latente entre sus deseos de autonomía y su responsabilidad emocional se tornaba más palpable. Reflexionó sobre lo difícil que sería marchar hacia su futuro profesional mientras sentía el peso de la inseguridad en su madre. Todo lo que había logrado hasta ahora comenzaba a sentirse como un hilo delgado, a punto de romperse. Valentina, ahora más determinada que nunca, decidió que era fundamental que su madre tuviera su propio espacio para explorar sus sentimientos. La promesa de asistir al evento juntos podría ser el catalizador de un nuevo capítulo. Pero ¿y si su madre no estaba lista? ¿Y si este momento de vulnerabilidad la desestabilizaba aún más? Las incertidumbres amenazaban con aplastar la confianza que había empezado a cimentar. Esa noche, el corazón de Valentina palpitaba con fuerza al acostarse. Imaginarse dando un paso más hacia la autoconfianza y la realización profesional, en ese camino lleno de cuestionamientos, la mantenía en un estado de ansiedad vibrante. La idea de preparar a su madre para acompañarla sin saber si sería capaz de manejarlo era un dilema que la acosaba. Con el giro inesperado de su fragilidad, la imagen de su madre volviéndose una posibilidad real de anclarse en sus deseos de carrera la mantenía despierta. La conexión entre ellas se había cambiado de manera irrevocable, y Valentina entendió que cada decisión que tomara a partir de ahora tendría un impacto significativo en sus vidas entrelazadas. Mientras se preparaba para enfrentar la próxima conversación, que podría definir no solo su camino profesional, sino también la relación que compartía con su madre, una pregunta se apoderó de su mente: ¿sería capaz de superar sus propios miedos para allanar el camino hacia un crecimiento conjunto, o había trazado, sin saberlo, un camino hacia el inevitable desmoronamiento de su relación?
La tensión se intensificaba, preparando el escenario para un momento que cambiaría la historia de ambas. El sol se filtraba por la ventana, iluminando el cuarto de Valentina, pero su mente estaba sumida en la penumbra de la incertidumbre. Había decidido que era momento de hablar con su madre, pero cada vez que pensaba en la conversación venidera, una oleada de inseguridad la golpeaba. Se levantó de la cama con la resolución de enfrentar ese nuevo desafío, consciente de que la apertura emocional había planteado más preguntas que respuestas. Frente al espejo, observó su reflejo. Se sentía atrapada entre dos mundos, la mujer que anhelaba ser y la hija que temía causar dolor. Reconocía que su crecimiento personal dependía no solo de su deseo de seguir sus sueños, sino también de cómo esa decisión afectaría su relación con su madre. Se preguntó cuántas veces había evitado la confrontación por miedo, y comprendió que cada instante de evasión solo reforzaba la frágil estructura de su comunicación. Era hora de reconstruir esa relación, pero el plan le resultaba abrumador. Al llegar a la cocina, el aroma del café fresco envolvió el espacio, creando una atmósfera cálida que podría ser un alivio, pero el nudo en su estómago no desapareció. Su madre estaba allí, sentada a la mesa, mirando por la ventana. Valentina respiró hondo y decidió que no podría darse el lujo de posponer la conversación. «Mamá, hay algo que necesito hablar contigo», dijo, con la voz temblorosa. Al escuchar la seriedad en su tono, la expresión de su madre cambió. Era una invitación a un diálogo que ambas necesitaban. Valentina sintió cómo su corazón aceleraba mientras se sentaba frente a ella. «Desde que te expresé mis miedos, he tenido mucho en qué pensar», continuó Valentina, tratando de articular sus palabras de manera clara. «Quiero que sepas que entiendo por qué te preocupas tanto por mí. Pero siento que ambos tenemos que aprender a lidiar con nuestras inseguridades de manera independiente. Estoy lista para seguir mis propios sueños». Su madre la miró fijamente, el silencio se hizo pesado entre ellas. Finalmente, fue su madre quien rompió el silencio. «Solo quiero que seas feliz, pero me asusta la idea de perderte en el proceso», respondió, su voz destilaba vulnerabilidad. Valentina sintió un profundo apego ante esas palabras. Se dio cuenta de que cada miedo que compartían era a la vez una carga y un vínculo. «No te estoy pidiendo que me dejes sola, solo que confíes en que puedo manejar esto. También necesito que trabajemos juntas, pero de una forma que no nos haga sentir atrapadas». Ese momento de honestidad trajo consigo un desafío inesperado. Ahora su madre debería encontrar su propio camino, mientras Valentina exploraba el suyo. Un camino que claramente no sería fácil. Aunque la conexión entre ambas se fortalecía, el paso hacia la independencia emocional y personal requería más que solo palabras, implicaba acciones y decisiones concretas. Los días siguientes se convirtieron en una serie de encuentros que oscilaron entre la aceptación, la frustración y los intentos de establecer nuevas dinámicas. Valentina adoptó el hábito de anotar sus pensamientos y sentimientos cada noche, reflexionando sobre cada progresión, cada obstáculo. De repente, las viejas rutinas se sentían inadecuadas y el ambiente familiar se llenaba de un aire tenso pero esperanzador. Sabía que crecer significaba trabajar su propio camino, pero la inquietante sombra de las expectativas no podía ignorarse. Un mes después, impaciente por el cambio, Valentina decidió tomar una decisión que marcara un giro en sus vidas. Convocó a su madre a un lugar especial donde solían ir juntas, un espacio que simbolizaba momentos de felicidad compartida. Allí, iba a proponerle algo que podría ser tanto una liberación como un riesgo, un pacto para trabajar en cada una, apoyándose mutuamente, pero claro en la necesidad de ser independientes. Sin embargo, mientras se dirigía al lugar, una inquietud la invadió. La pregunta que la mantenía en vilo era, ¿podría su madre aceptar esta nueva interpretación de su relación o llegaría a rechazar la idea ante el miedo al abandono? La urgencia de la respuesta palpitaría en el aire, y Valentina comprendía que en esa reunión se definiría no solo su futuro personal, sino la esencia de su conexión. La autocapacidad y el amor se cruzaban en un desafío monumental, y solo entonces se dio cuenta, el verdadero crecimiento a menudo proviene de enfrentar lo desconocido. Valentina estaba en el umbral de una nueva etapa de su vida. Todo lo que había vivido, las luchas y los sacrificios, se habían entrelazado para formar el tejido de su transformación. La decisión que tomó de enviar su propuesta al concurso académico se convirtió en un momento revelador. No solo era un paso hacia su sueño de ser psicóloga, sino un viaje hacia su autodeterminación. Se sintió liberada de las cadenas invisibles que había llevado consigo durante años.
Ahora, finalmente podía ver su futuro con claridad. Días después de la presentación de su propuesta, Valentina recibió una notificación en su correo electrónico que cambió su vida. El mensaje resumaba satisfacción y orgullo. Había sido seleccionada como una de las ganadoras del concurso. La beca que recibiría no solo le proporcionaría apoyo financiero, sino también una plataforma para comenzar su camino académico en psicología. En ese instante, una ola de confianza invadió su ser. Valentina logró vencer sus miedos, enfrentó sus inseguridades y, al hacerlo, se había convertido en la arquitecta de su futuro. Cuando llegó a casa, su madre la esperaba en la cocina, un espacio que había sido testigo de sus desvelos y sueños compartidos. La mirada ansiosa de su madre se iluminó al escuchar la noticia. «Lo lograste, Valen», exclamó, y esa alegría genuina resonó en el corazón de Valentina. No solo habían alcanzado un hito en su vida, sino que también habían aprendido juntas a apoyarse en sus luchas respectivas. Había un nuevo entendimiento entre ellas. Valentina dedicó el resto de esa tarde a reflexionar sobre su crecimiento. Las inseguridades que la habían paralizado se transformaron en impulso. A través de cada desafío, había ganado un sentido de sí misma que antes creía imposible. Las conversaciones difíciles que había tenido con su madre fortalecieron su vínculo, creando una base de confianza que les permitiría afrontar cualquier adversidad futura. Se dio cuenta de que su éxito no solo era personal, sino también un triunfo para ambas, pero además de las recompensas, Valentina entendió que su viaje estaba lejos de haber terminado. Había un aspecto crucial en su crecimiento: aceptar que la búsqueda de su identidad no significaba dejar atrás su familia. Esta lección se convirtió en el núcleo de su objetivo profesional: entender y ayudar a otros a encontrar su lugar en el mundo sin importar las expectativas que les impusieran. Una semana después, Valentina formuló un nuevo plan. Se comprometió a no solo ejecutar su camino profesional sino también a enviar a su madre a un taller de autodescubrimiento. Quería que juntas exploraran nuevos horizontes, para que su madre pudiera también reconectar con sus sueños y aspiraciones ocultas. Esta vez, Valentina estaba lista para guiar, no solo para ser guiada. De este modo, Valentina y su madre se embarcaron hacia la aventura de redescubrir sus propios caminos, fortaleciendo su relación y apoyándose mutuamente a lo largo del proceso. Valentina había entendido que el logro personal no reside únicamente en el éxito individual, sino en la capacidad de avanzar en conjunto. Al caer la noche, Valentina se sentó a escribir en su diario, reflexionando sobre el último mes. Sus palabras salieron fluidas, cargadas de propósito. Hoy no solo celebramos mis logros. Hoy celebramos la nueva relación que he construido con mi madre. Juntas hemos aprendido que los sueños son más enriquecedores cuando se comparten. Fue un momento de introspección profunda, en el que entendió que su lucha, que había parecido solitaria, había sido un puente hacia una conexión más fuerte. Valentina miró hacia el horizonte desde la ventana. El sol se ponía, y con cada rayo que se desvanecía, sentía que el pasado quedaba atrás, incluso el miedo que la había atormentado. En su interior resonaba una nueva afirmación: había conquistado su vida y su voz. Ahora, estaba preparada para enfrentar el mundo y ayudar a otros a hacer lo mismo. Su viaje apenas comenzaba, pero sabía que había tomado el control. Ahora es su momento. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque cada like cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y recordar que solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones. No esperen ni un segundo más.